tal tu vida de iglesia? ¿En qué iglesia te congregas? ¿En qué iglesia desarrollas tus dones espirituales? ¿En qué grado de participación te encuentras en la vida de tu iglesia? Si pudiéramos tomar el calendario y marcar todas las actividades que tu iglesia tuvo en este año, y pudieras tú indicarnos ahí en el calendario a cuántas de estas acudiste, ¿cuál sería tu resultado? Considero conveniente, para terminar bien el año, revisar nuestra vida de iglesia. Creo que podríamos preguntarnos, bueno, es que yo debo formar parte de una iglesia, debo estar en una iglesia, debo tener una iglesia. ¿Cuál es la razón? Permíteme mostrarte cuál era el propósito de Dios, y quiero ir a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, para considerar la explicación que Dios nos da ahí acerca de por qué formar parte de una iglesia. Primera de Pedro 2, 9 y 10. 9. Mas vosotros sois linaje escogido, porque somos hijos de Dios, real sacerdocio, porque hemos sido llamados para ministrar a los hombres en el nombre de Dios, nación santa, porque hemos sido apartados para la salvación y para el servicio a Dios, pueblo adquirido por Dios, pueblo colectivo. Subraya cómo en la Sagrada Escritura el Espíritu Santo utiliza términos colectivos. Somos rebaño, somos vid, somos ejército, somos ladrillos de un muro, una figura colectiva, pueblo adquirido por Dios, que pagó Cristo por cada uno de nosotros para venir a formar su pueblo. Dice el mismo apóstol Pedro, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es, desde un principio, Dios quiso tener un pueblo, no individuos flotando por el mundo como creyentes en Cristo, como discípulos de Cristo, no individuos, sino personas. La palabra persona se utiliza para hacer referencia a la relación social de un individuo con otro. Cuando yo me asocio, soy persona. Cuando no me asocio, soy un individuo. Cristo llamó a individuos, porque la salvación es individual. Y Dios llamó a individuos de todo el mundo para reunirlos, para asociarlos en su nombre por su gracia, para hacer un pueblo, para hacer una nación, para hacer el rebaño, para hacer los pámpanos prendidos a la vid. Una figura individual, singular, que es llamada por la gracia de Cristo con otros para ser personas y formar un pueblo
Inclusive el apóstol Pablo dice que somos como un cuerpo, donde tú eres un miembro, yo soy otro miembro, aquel es otro miembro, y todos formamos este cuerpo cuya cabeza es Cristo. Pero vean el versículo 10, por favor. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, el propósito de Dios es que vivamos nuestra fe en Cristo y nuestra vida en Cristo en conjunto con otras personas que también son discípulos de Cristo. Es cierto que la salvación es individual, pero también es cierto que el modelo de Dios es que esos individuos que han creído se sumen, se reúnan con otros que han creído, porque el modelo de Dios es ser iglesia, es ser pueblo. Esta es la razón bíblica, y hay muchos otros pasajes, por supuesto, pero esta es la razón bíblica de por qué yo debo estar formando parte de una congregación, de una iglesia, pero no solo como visitante, no solo como espectador. Yo debo ser miembro de una iglesia cristiana local. Ahora vean lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? La iglesia. Mis hermanos en Cristo son mi familia, por eso nos llamamos hermanos. Somos familia de la fe y la Sagrada Escritura nos exhorta a tener el cuidado de hacerle bien a todo ser humano, pero mayormente a los de la familia de la fe. Así que, queda claro, el propósito de Dios es que tú y yo formemos parte de su pueblo, formemos parte de su familia, esto es, siendo miembros de una iglesia cristiana local. Pero, ¿cuál sería la estrategia que Dios estableció para llegar a ser parte de su familia, para llegar a formar parte de una iglesia local? Esto nos lo dice de manera muy sencilla el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 41 al 47. Observen esta lectura. 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Te das cuenta? Recibo el Evangelio. Pongo mi fe en Cristo. Paso seguido, soy bautizado. Paso seguido, se añadieron aquel día como 3,000 personas, dice el verso 41. Vean ahora el 42. Paso seguido, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. No eran extraños, dejaron de serlo, convivían, compartían el partimiento del pan y en las oraciones. Quiero insistir, según el verso 41, recibo el Evangelio y lo acepto. Luego soy bautizado. Luego me añado al grupo de creyentes llamado iglesia. Luego, persevero en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, no me aíslo, no me alejo, ya no vuelvo.
y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se dan cuenta que llegamos a una iglesia siendo unos perfectos desconocidos y terminamos siendo unos perfectos conocidos? Ahora vean en el verso 43 el impacto social que causa la vida de una iglesia. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Dice el versículo 44, juntos y tenían en común todas las cosas. Y sorpréndanse de lo que dice el verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Velaban en la iglesia del primer siglo, la primera iglesia cristiana establecida en Jerusalén, velaban hasta por las necesidades materiales el uno por el otro. 46. Y perseverando unánimes. Unánimes es más que estar juntos físicamente, decimos hoy, presencialmente. Unánimes es tener el mismo ánimo que mi otro hermano y que el otro y que la otra hermana y el otro y el otro y el otro más. No solo estamos juntos físicamente, o no deberíamos estarlo en una iglesia, pero nuestro ánimo debería ser el mismo, dice aquí, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, partiendo el pan en las casas. Alabando a Dios, dice el verso 47, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El propósito de Dios, ser pueblo, ser iglesia. La estrategia de Dios, que reciba su palabra, que sea bautizado, que me congregue, que persevere en la doctrina, que persevere en la comunión con mis hermanos y en el partimiento del pan y en las oraciones, y que nos cuidemos los unos a los otros, y Dios seguirá añadiendo nuevas personas a la vida de la iglesia. Y ya que somos parte de la iglesia, según el libro de Hechos, capítulo 13, versos 1 al 3, se nos indica para qué tendríamos que estar unidos. Y la respuesta es para edificarnos mutuamente mediante nuestros dones espirituales. El hermano que predica la palabra porque recibió el don. El hermano que nos da una clase de Biblia usando su don. Los hermanos que sirven en la limpieza de las instalaciones de la iglesia usando su don. Los hermanos que tocan instrumentos y que cantan para edificar mi vida espiritual porque están utilizando su don. Fíjense en esta hermosa lectura, Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Noten dos cosas. Hermanos estaban utilizando sus dones espirituales que da el Espíritu Santo solo a quienes son hijos de Dios
a quienes han creído en Cristo, los estaban utilizando para la vida de la iglesia, para la edificación de la iglesia, para el crecimiento espiritual de cada miembro de la iglesia. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo estaban sirviendo con sus dones a la iglesia local, pero luego, y este es el segundo aspecto a subrayar, el Espíritu Santo indica que despidan a Bernabé y a Saulo para que se vayan a predicar el Evangelio a otras regiones. Observen la trascendencia de vivir una vida de iglesia. No solo cumple el propósito de Dios, no solo se logra mediante la estrategia de Dios, pero la iglesia se convierte en una comunidad de servicio. No solo de servicio espiritual, pero de servicio social también, y de toda aquella actividad que nos pueda servir para predicar a Cristo. ¿Cuál es el resultado de utilizar nuestros dones espirituales? ¿Cuál es el resultado de enviar misioneros que vayan a predicar el Evangelio a otras partes del mundo? Esto está explicado en Efesios 4:16. Este versículo es hermoso. Dice ahí, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tú eres miembro de la iglesia, eres un ojo. El hermano es miembro de la iglesia, es una mano. La hermana que es miembro de la iglesia es un pie. Otro hermano es la nariz. Otro hermano es una oreja, el otro la otra. Para que el auditorio del apóstol Pablo pudiera comprender la trascendencia de, habiendo sido hecho hijo de Dios, formar parte de una iglesia, lo ilustra con el cuerpo humano. Nosotros no podríamos funcionar si solo tuviésemos cerebro. No podríamos funcionar si solo fuéramos un gran pie, una gran mano, un gran tronco superior. No podríamos. Necesitamos todos los miembros de nuestro cuerpo para funcionar. Y qué lindo es saber que cuando tú y yo formamos parte de una iglesia y usamos nuestros dones espirituales y los ponemos al servicio de ella, esto como un edificio bien concertado entre sí, como un cuerpo, va creciendo para ir edificándose en amor. No estar en una iglesia, mis amados, es perder mucho. Entiendo que hay que seleccionar una iglesia sana, una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, una iglesia lo más apegada a la palabra de Dios desde todos los ángulos, desde el pastor hasta el miembro más reciente de la iglesia, todos apegados a las instrucciones de la Sagrada Escritura. Se pierde mucho no formando parte de una iglesia. Pero finalmente, ¿qué efectos quedan de vivir una vida de iglesia? Y quiero leerles Hechos capítulo 5, versos 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón,
De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. La presencia de una iglesia eminentemente bíblica, eminentemente cristocéntrica en una comunidad, siempre será de bendición. Pero las iglesias de Cristo se forman de individuos traídos del mundo por la gracia de Dios, salvados por la obra de Cristo e incrustados en la vida de una congregación para llegar a ser un cuerpo en Cristo y poder bendecirse y bendecir a otros. Revisemos nuestra vida de iglesia, cómo ha sido a lo largo de este año, y si hay algo que corregir, hagámoslo en el nombre del Señor. Amén.